Buenas tardes a todos. Soy Francisco Racionero, presidente de la Asociación Internacional de Partners de Microsoft. Y esta tarde, bueno, pues vamos a hablar de las novedades sobre la nueva región cloud en España. Para ello tenemos, pues, al que sabe más de este tema ahora mismo, que es Enrique Ruiz, que como yo creo que lo sabéis todos, es el responsable de la nueva región y que nos va a hablar pues todo lo que está aconteciendo, cuáles son las novedades y a ver si nos da alguna primicia. Simplemente comentaros a los que no lo sabéis que es la INCP. La INCP somos una asociación que tratamos de acercar tanto la estrategia de Microsoft a los partners como que los partners sean conocidos también en Microsoft. Y yo creo que, bueno, estamos a vuestra disposición. Sabéis que tenemos un correo que podéis escribirnos a marketing@microsoft.com o a presidente@microsoft.com y ancp.es, presidente@iancp.es, y estamos a vuestra disposición también en nuestro canal de LinkedIn, donde podéis comentarnos lo que consideréis oportuno. También podéis ir comentando los eventos que vamos haciendo y nada, pues espero iros viendo tanto en el próximo evento como en otros webinars que vamos a ir haciendo. Sin más, le cedo la palabra a Enrique, que seguro que es más interesante que yo. Y bueno, una cosa más, Enrique, antes de darte paso, dar las gracias a nuestros patrocinadores, tanto los platinos, los gold, los silver, que hacen posible que todas estas cosas se puedan hacer. Con su apoyo económico, con su apoyo logístico y con todo. Y por supuesto, también gracias a Microsoft, que siempre está dispuesto a ponernos a las mejores personas y a la gente más implicada en cada uno de los temas que vamos a hablar. No doy más el rollo. Enrique, todo tuyo. Muchas gracias. Estupendo, muchísimas gracias, Paco, y un placer estar aquí pues, con la asociación y tantos nombres que veo ahí, además conocidos. Aprovecho para mandaros un saludo a todos. Como comenta Paco, ¿no? Vamos a hablar de la nueva región Cloud. La nueva región, como sabéis, está ubicada en Madrid. Y vamos a hacerlo en dos partes. Confío en que ya se esté viendo la pantalla que estoy compartiendo. Vamos a verlo en dos partes. La primera parte que tiene que ver con aspectos relacionados con la arquitectura, con la conectividad, y hay otra parte que tiene que ver con algunos aspectos desde el punto de vista de sostenibilidad y de innovación que se están incorporando en los data centers de Microsoft. Entonces, todavía hay algunas cosas que no se pueden compartir, que todavía están, digamos, de forma confidencial, pero todo lo que sí se puede, pues os lo voy a contar hoy. Entonces, bueno, como ha comentado Paco, para los que no me conocéis, mi nombre es Enrique Ruiz, soy responsable de los data centers de España y responsable de iniciativas de empleabilidad, donde también tenemos mucha actividad conjuntamente con la asociación, con la INCP. Bueno, pues primero para empezar con un panorama global de dónde estamos ahora mismo desde el punto de vista de regiones cloud. Bueno, aquí hay unas poquitas cifras que creo que son interesantes para todos. La primera de ellas es el número de regiones cloud de Microsoft. Microsoft Azure con el conjunto de resto de nubes, Microsoft 365 y Dynamics 365, está distribuido en más de 60 regiones a nivel mundial. Esas regiones, además, están, como sabéis, conectadas a través de una red privada eh, propiedad de Microsoft, donde no solamente contiene líneas de alta velocidad, sino también cables submarinos. Es una red que, como dato anecdótico, pues esos 280.000 kilómetros que pone ahí, pues es el equivalente a 7 veces la vuelta al mundo por el Ecuador. Y mencionaba que son más de 60 regiones. Creo que estamos ahora por 67 de las anunciadas, pero esto está creciendo muy rápido. Esto nos hace tener más del doble de regiones de nuestro siguiente competidor. Forma parte de la política y la estrategia de Microsoft de ampliar y acercar la nube hacia donde están los clientes para evitar muchos proyectos que de otra forma no serían viables, o bien por temas de latencia o bien por temas de residencia de datos. Y creo que muchos seguro que os suena o lo conocéis,
La apertura que tenemos en España no es la única de Europa. Están anunciadas 7 aperturas más. En total tenemos un calendario anunciado ya de 8 aperturas que se suman a las ya existentes y estamos hablando de unas 17 regiones en Europa. Entonces, bueno, es una presencia muy, muy fuerte en nuestro continente que además permite, como digo, dar solución no solamente a los clientes que tenemos con necesidades en nuestro país, sino clientes que también tienen oficinas en otros países y que necesitan tener una solución global. Esa red privada que estamos comentando tiene una serie de puntos de presencia desde los que se permite la conexión a la propia red. En España tenemos 2 puntos de presencia actualmente. Tenemos uno en Madrid con Interxion, hay otro en Barcelona con Equinix y estamos abriendo ahora un segundo punto de presencia en Madrid que será con Equinix también. Con lo cual vamos a contar en España con 3 puntos de presencia distintos a los que se puede conectar directamente o con su proveedor de comunicaciones cada uno de los clientes para poder tener el beneficio de la máxima velocidad, la menor latencia, ¿no? que sobre todo es uno de los grandes digamos, desbloqueadores de proyectos que puede haber ahora mismo. Bueno, vamos a hacer un poquito de zoom en lo que hemos llamado de región. No lo he comentado antes, pero os animo a que cualquier duda que haya uséis el chat para lanzarlo. Tendremos unos minutitos al final de la presentación y podemos contestar algunas preguntas. Pero si durante la presentación veo alguna pregunta relevante con el tema que estamos tomando, pues haré un pequeño paréntesis, la aclaro y continuamos, ¿vale? Entonces, como decía, vamos a hablar de las regiones de Azure y esto es un pequeño zoom de lo que corresponde a una región. Cuando hablamos de una región, ¿qué estamos diciendo, no? Bueno, pues una región de Microsoft, ahora todas las nuevas regiones que están abriendo desde hace ya un tiempo corresponden a una arquitectura que llamamos de 3+0, que es como la que veis ahora mismo. Es una arquitectura de 3 zonas de disponibilidad conectados entre sí y cada zona de disponibilidad, a su vez, pues tiene dentro pues el conjunto de data centers, ¿no? Voy a hacer un pequeño zoom ahí en esa parte también para ver esa composición de las zonas de disponibilidad. Bueno, como digo, cada zona de disponibilidad tiene uno o varios data centers. En el caso de España, la primera fase la abriremos con 3 data centers, uno en cada zona de disponibilidad. Pero actualmente ya estamos construyendo un segundo data center en cada zona de disponibilidad. Muchos habréis visto algún anuncio que ha habido en prensa no hace demasiado, en donde pues hacíamos un anuncio conjuntamente, por ejemplo, con Ferrovial, que es uno de los adjudicatarios de la construcción de uno de sus data centers de la segunda fase. Bueno, pues toda esa construcción de los segundos data centers en las fases ya está en marcha también y ya estamos en fase de planificación de la tercera fase, ¿no? Creemos, nuestras estimaciones son de un crecimiento exponencial muy fuerte y por eso estamos haciendo pues, las inversiones de esta forma, ¿no? Seguidas ya directamente con un crecimiento, como digo, y una capacidad ofrecida muy, muy amplia, muy importante. Bueno, cada uno de esos data centers, en cada una de esas zonas de disponibilidad, como no, cuenta con energía independiente, conexiones de energía independiente, sistemas de refrigeración independientes, comunicaciones independientes, las propias comunicaciones entre las zonas de disponibilidad de unos data centers con otros son redundantes, de forma que permite un esquema de arquitectura con muy alta disponibilidad. De forma bueno, pues muchos de los servicios que, como sabéis, de Azure ya de forma nativa ofrecen esta alta disponibilidad haciendo uso de este tipo de configuración con zonas de disponibilidad, pues para muchos clientes que usen este tipo de servicios, si hubiese algún tipo de fallo catastrófico en un único data center, pues con esos servicios no notaría el fallo, no notaría ningún tipo de problema porque estaría computando automáticamente de forma transparente para ellos hacia otro de los data centers en las zonas de disponibilidad. Esto es una de las capacidades que permite algunos de los servicios de Azure, que ya tienen nativo ese esquema de alta disponibilidad, pero el propio cliente, como sabéis también bien, y a través de vuestro asesoramiento, pues puede crear configuraciones, arquitecturas que permitan jugar con las distintas zonas de disponibilidad conforme el cliente tenga necesidades, ¿no? Y en función para adaptar ese grado de disponibilidad a las necesidades que tengan en cada uno de los servicios.
Bueno, en el caso de España, he mencionado antes que abriremos con 3 data centers, estamos construyendo esos segundos, van a ser 6 en breve y serán más con lo que estamos trabajando en la tercera fase de ampliación. Las ubicaciones aproximadas son las que os puedo indicar ahí. No podemos concretar más por razones de seguridad, como conocéis, pero estas ubicaciones aproximadas, como digo, se han desvelado ya, con lo cual pues, puedo compartir ese pequeño mapa que aparece de esa forma. La conectividad entre cada zona de disponibilidad está pensada, la arquitectura está pensada para que los tiempos de comunicación sean siempre menores a 2 milisegundos. En el caso de España más será más cercano al milisegundo. Entonces, esto es así para permitir que la comunicación entre cada zona de disponibilidad y cada data center dentro de zona de disponibilidad sea síncrona y se permite que la información esté replicada permanentemente y continuamente. Y como decía antes, pues esto permita un funcionamiento de cara a los clientes transparente, incluso en caso de fallos. ¿Vale? Esto, el hacerlo de esta forma establece pues una serie de garantías que nos permiten una serie de garantías en forma de SLAs. Conocéis que bueno, pues el conjunto de servicios dentro de tanto de Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, pues es un catálogo muy extenso. Cada uno de esos servicios tiene un nivel de SLA garantizado por contrato, de forma que Microsoft acepta penalizaciones económicas en caso de que no se cumpliesen ese tipo de SLAs. Aquí tenéis un pequeño ejemplo, nada, he seleccionado 5 de ellos, pero la lista es muy extensa. Os muestro el enlace donde, si tenéis interés, podéis consultar el SLA asociado a cada uno de los servicios, pero como veis son SLAs muy amplios, con una disponibilidad muy alta, ¿no? Ya digo que este no es el grado de nivel de servicio que ofrece la nube, que es mucho más alto que esto, sino es el nivel de servicio que comprometemos por contrato. Los clientes pueden esperar un nivel de servicio todavía mucho más alto que el que aparece de esa forma. Como decía, el poder hacer este tipo de arquitecturas permite toda esta serie de beneficios desde el punto de vista de SLAs, desde alta disponibilidad, pero establece una serie de limitaciones en cuanto a la distancia en la que tenemos que poner cada una de las zonas de disponibilidad para asegurar que no tenemos más de, o no llegamos a los 2 milisegundos de comunicación entre zonas de disponibilidad. Esto es importante, ¿no? Para asegurar que esto no impacta desde el punto de vista de los esquemas de alta disponibilidad, pues Microsoft, lógicamente, cuando decide dónde implantar los data centers, dónde implantar la región, pues tiene en cuenta muchísimos aspectos, ¿no? Pues hay un número enorme de riesgos que se consideran y pues riesgos más evidentes que nos pueden venir a todos a la cabeza pues son riesgos relacionados con fenómenos sísmicos, con inundaciones, se consideran riesgos como, no sé, cercanías a aeropuertos, se consideran riesgos de muchos tipos, ¿no? Desde el punto de vista ya específicos técnicos de la configuración de las propias comunicaciones que dan acceso, la configuración de la propia energía, la cercanía a las subestaciones eléctricas, bueno, son muchísimos aspectos, ¿no? Pero bueno, destacar que la ubicación que se ha elegido para la zona Spain Central, que es el nombre interno y es el nombre con el que aparecen los sistemas y que verán los clientes a la hora de desplegar soluciones para la nueva región, pues la ubicación elegida es una ubicación especialmente buena, teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Pues, y esos son los motivos un poco por los que se ha elegido ello. Como digo, la distancia entre cada una de las zonas está pensada de forma que permita un compromiso entre la mínima latencia, una latencia muy baja para poder permitir esa comunicación entre zonas de disponibilidad, pero suficientemente amplia como para poder hacer frente para la mayor parte de los riesgos. Todo esto siempre considerando la historia de los data centers y el tipo de problemas que puede haber habido, ¿no? Con todo y con eso, siempre puede haber eventos bueno, naturaleza totalmente excepcional, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis una referencia al terremoto de Turquía, ¿no? Una extensión absolutamente excepcional. Hablamos de más de 100.000 kilómetros cuadrados afectados, 2 países afectados. No tenemos la situación geológica que favorece este tipo de escenarios en España, pero si queremos extrapolar ese tipo de situaciones a nuestra península, pues veis ahí el equivalente en extensión que implicaría en nuestro país
un evento de este estilo, ¿no? Totalmente bueno, improbable, pero bueno, por poderlo comparar con algo que hemos tenido cerca, ¿no? Pues en el mundo. Entonces, para aquellos clientes que incluso quieran tener mayor disponibilidad o garantías que incluso en este tipo de casos pueda tener una alternativa, lógicamente la extensión ocupa mucho más allá que cualquier extensión que podríamos tener en zonas de disponibilidad, garantizando esas comunicaciones que estamos comentando, pues para esos esquemas los clientes pueden optar por tener una configuración con otra región alternativa de nube de Microsoft dentro de todas estas que están ya disponibles en Europa o de las que están a punto de estar en funcionamiento y que permita al cliente pues, configurarlo con todavía un mayor grado de disponibilidad, pensando también en escenarios absolutamente improbables como podría ser este, ¿no? Entonces, la riqueza de configuraciones y del modelo permite todas estas combinaciones para los clientes. Entrando un poquito aquí en detalle, y perdona que comparto ahora ya, aquí mezclo español e inglés con algunas de las cosas porque parte de la información que os voy a compartir tiene que ver con una infografía que está disponible para vosotros y que luego os doy el enlace para poderla descargar. Pues cuando hablamos de alta disponibilidad, lo que primero tenemos que pensar desde el punto de vista de la arquitectura es hasta dónde queremos invertir en disponibilidad. Ya digo que el esquema de nube pública permite muchas configuraciones adaptadas a lo que necesiten los clientes y en este caso la más básica sería pues simplemente contar con una máquina virtual directamente pues en uno de los data centers de dentro de una zona de disponibilidad, de dentro de una región cloud de Azure. Aquí en este caso estamos hablando de una SLA de 3 nodes para una máquina virtual individual. Una SLA de 3 nodes, pero si veis abajo, el SLA medio en los últimos 12 meses que da Azure es de 11 nodes. O sea, una cosa es lo que Microsoft pone por contrato y otra cosa es la disponibilidad real que está obteniendo el cliente, ¿vale? La primera tiene que ver con penalizaciones económicas, la segunda tiene que ver con disponibilidad real basada en el histórico, como digo, en el último año, los últimos 12 meses. Es una disponibilidad muy amplia. Pero si el cliente quiere incrementar esa disponibilidad, tiene la posibilidad de crear un clúster entre dos máquinas virtuales y crear el Virtual Data Center, tener la información replicada en una segunda máquina virtual. Aquí hablamos que el SA de Microsoft es de 3 nodes y medio nos van a seguir manteniendo en el histórico en 11 nodes de disponibilidad. Siguiente nivel de disponibilidad pues sería ya aprovechar esta configuración de zonas de disponibilidad que estamos diciendo y tener la información replicada entre dos de las zonas de disponibilidad. Aquí hablamos de 4 nodes por SLA y ya nos vamos hacia los 12 nodes de disponibilidad. Y en la última configuración, la que ya pues es la máxima que existe en la tecnología, ¿no? Pues la que podría la tecnología sería usar una segunda región cloud en cualquier otro sitio, bien de Europa, donde quisiera el cliente, donde se puede hacer un esquema de disaster recovery o de backup y restore, ¿no? Entonces, en esa configuración tendría el cliente pues, el modelo que hemos comentado anterior, primero a nivel de zonas de disponibilidad, y luego un modelo con otra región. Esta replicación de información con esa otra región obviamente ya no puede ser síncrona. Las distancias hacen imposible físicamente que hablemos de milisegundos, de 1 o 2 milisegundos de tiempo de sincronización. Aquí estaríamos hablando pues tiempos de 30, 40, 50 milisegundos dependiendo de la región que estuviéramos eligiendo, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que estar hablando de una arquitectura más de replicación de información asíncrona. Bueno, todo esto, como digo, está en mayor detalle en el enlace que os estoy poniendo abajo, en la propia slide, y podéis consultarlo. No voy a detener mucho más, simplemente mostraros que para cada uno de estos escenarios pues hay una serie de arquitecturas de referencia que facilita Microsoft, pero que también, y sobre todo en el caso de que se estén usando aplicaciones de terceros, pues de ISVs, soluciones sobre la nube de Azure, pues también hay que respetar las arquitecturas de referencia que facilitan estos ISVs, estos otros fabricantes para poderlas incorporar, ¿no?
Esto es una parte clave para vuestra función como partners, porque sois vosotros los que tenéis que asesorar a los clientes para que lo hagan adecuadamente, ¿no? En función de cómo hagan la arquitectura, van a poder tener una mayor disponibilidad. Es decir, Microsoft puede garantizar una disponibilidad en su propia nube, pero la disponibilidad de la solución del cliente va a ser compartida con la arquitectura que define el propio cliente a través de vuestros proyectos. Entonces, esto es importante siempre tenerlo muy en cuenta. De cara a vosotros como partners, pues aquí un pequeño resumen de elementos a tener muy presentes y a recordar siempre al cliente, y con un llamamiento de ya empezar a definir arquitecturas con los clientes para poder plantear ese uso de la nueva versión, ¿no? Empezando por la propia conectividad. Decíamos antes que en España tenemos 2 puntos de acceso ahora a la nube privada, en Madrid y en Barcelona. Va a haber un segundo en Madrid, como comentábamos antes, y para que los clientes se puedan beneficiar de esa baja latencia, de poderlo tener aquí, pues lo primero que tienen que hacer es ya plantear un cambio probablemente en sus comunicaciones, para que pueda acceder ya directamente desde alguno de esos puntos de acceso directamente aquí, ¿no? Entonces, de nuevo, os animo a que habléis ya con vuestros clientes para empezar a planificar ese tipo de actuaciones. Aquellos, obviamente, que necesiten el tener una región local y tener esa muy baja latencia aquí directamente. Bueno, hablamos de esas recomendaciones muy rápidamente. No las voy a leer porque las hemos ido mencionando cada una de ellas, pero son muy bien, ¿no? Continúo con ello. Y, tengo por aquí alguna pregunta, estoy viendo. ¿Es pública la información de la distancia existente entre las zonas de disponibilidad? No. Lo que sí es público es que los tiempos de comunicación entre zonas de disponibilidad, y está publicado por Microsoft en la propia documentación de Azure, serán siempre de menos de 2 milisegundos. Y la arquitectura viene condicionada, ya digo, por ese esquema. Las distancias entre las distintas zonas están pensadas precisamente para dar el mejor compromiso en cuanto a respetar ese tiempo de comunicación y la máxima disponibilidad. Pero no, como las ubicaciones no son públicas, no están publicadas las distancias. Si hubiera algún requerimiento de algún tipo, que algún cliente en particular pues tuviera una necesidad, pues hablemos con el cliente y veamos cómo podemos responder a esa necesidad. Os avanzo que conozcamos, no hay ninguna normativa ni hay ningún elemento que requiera que los clientes tengan que facilitar algún tipo de dato en ese sentido, dado que ya las regiones de Microsoft y la de España, todas cuentan con aprobación por parte del Esquema Nacional de Seguridad localmente en España, y cumplen todas las normativas. Algún comentario me ha llegado en algún momento respecto a la normativa DORA de la banca. La normativa DORA no establece ninguna distancia entre data centers y el equivalente a lo que serían zonas de disponibilidad. Simplemente lo que establece es que tiene que haber una distancia razonable para poder permitir, en caso de contingencia, pues que haya minimizar la afectación el data center alternativo o los data centers alternativos, ¿no? O sea, se cumple completamente con toda la normativa existente y se va más allá, ya digo, en ese sentido, porque la disponibilidad es muchísimo más alta, ya como ya hemos comentado, con las comparaciones, por ejemplo, de los data centers típicos que podría estar usando cualquier cliente actualmente o habitualmente, ¿no? Entonces, de nuevo, si hubiera alguna cuestión particular, de alguna cuenta en particular, hablemos para ver cómo lo gestionamos. Pero no es pública esa información. Creo que no hay más preguntas de momento. Vale, perfecto. No os lo he comentado, pero lógicamente es una pregunta que todos tenéis en mente, ¿no? ¿Y esto cuándo está disponible? Bueno, lo que os puedo decir es que a finales de verano vamos a abrir un periodo de una fase de tiempo que llamamos Managed Access, en donde unos pocos clientes van a poder tener acceso previo a la región. Acceso con total garantía, con total SLA, etcétera, ¿no? Y van a poder estar haciendo uso de la región. Esos clientes, que es un número muy reducido, serán muy grandes clientes, donde hay un compromiso importante de inversión, desde Microsoft, junto con los partners que estén en esos clientes, pues ofreceremos un acompañamiento especial, además con equipos de ingeniería, para asesorarles para sacar el mejor beneficio y el mejor partido de la propia región.
No está abierto a todos los clientes, es solamente por invitación y el número de clientes que participan ahí es muy reducido. O sea que no os animo a que directamente lo ofrezcáis a los clientes porque no vamos a poder atender esas peticiones. Serían, obviamente, si es un gran cliente del IBEX, pues es probable que esté ahí en esa lista, ¿no? Pero de ese estilo estamos hablando. Entonces, para el resto de clientes, un par de meses después de esa apertura reducida para esos clientes que estamos comentando, un par de meses después abriremos lo que sería la disponibilidad general, ¿no? La apertura de los clientes para esas clientes reducidas está planificada para finales de verano. ¿Vale? Y es hasta donde os puedo comentar, no os puedo decir una fecha exacta todavía, pero os puedo dar ese rango ya, es decir, que lo tenemos ya muy cerquita. Por eso os animo ya a empezar con los clientes a empezar a hablar de arquitecturas, definir proyectos para poder empezar a hacer uso de la nueva región. Bueno, 2 meses después, como digo, de ese acceso previo por parte de ese grupo reducido de clientes, todos los demás clientes ya verán la región disponible como una región más donde desplegar sus servicios. Y a partir de ahí, pues está abierto a todos los clientes y usuarios de España. Os comento que está previsto también que la región de España no solamente tenga servicios de Azure, sino también tenga servicios de Microsoft 365 y de Dynamics 365. Los clientes van a poder elegir España como su sitio para residir también, por ejemplo, la información de sus buzones de correo, su OneDrive, su SharePoint, etc. Todo esto es configurable y el cliente va a poder elegirlo. Os comento, eso sí es importante, aquellos clientes de Microsoft 365 que quieran elegir España tienen que contratar un SKU adicional dentro de su suscripción. El compromiso de Microsoft es que todos los ciudadanos europeos tienen sus datos en Europa. Y esto es gratis, esto es decir, sin coste extra. Está incluido dentro del propio servicio. Y esto ocurre ya a día de hoy. Además, sabéis que con la iniciativa nuestra de EU Data Boundary, no solamente garantizamos que el almacenamiento de los datos está en Europa, sino que además son operados desde Europa. Esto también nos diferencia mucho con respecto a nuestros competidores, porque ese compromiso no lo ha adquirido nadie más. Entonces, la operación de las máquinas, los equipos, en nuestro caso, está haciendo desde Europa, para todos los data centers de Europa. Bueno, como digo, los clientes tienen garantía de que sus datos están en Europa, los clientes europeos. Pero si quieren dentro de Europa elegir ellos un data center, elegir ellos una región cloud, tienen que contratar el Advanced Data Residency, que es un ADR, ese es un SKU adicional en sus suscripciones de Microsoft 365. Entonces, esto estará disponible para que los clientes españoles también lo puedan contratar cuando abramos la región, ¿vale? Normalmente, cuando abrimos la región, hay un conjunto de servicios que están disponibles desde el primer día, que va a ser el primer día, me refiero a ese periodo de acceso previo que van a tener algunos clientes y que va a ser unos 2 meses antes al acceso general de todos los demás clientes, pues desde ese primer día habrá unos servicios que llamamos fundacional de Azure. Son una serie de servicios donde están los servicios más básicos dentro de las capas lógicas con las que están estructurados los servicios de Azure. Esos servicios fundacional, que el detalle de qué servicios son fundacional lo tenéis en la documentación de Azure, pues sobre todo cubren los servicios básicos de computación, de almacenamiento, de networking, etcétera, ¿no? Servicios más avanzados son servicios que requieren estos servicios básicos fundacional. La siguiente capa la llamamos mainstream y esos servicios mainstream aparecerán desde el primer día, irán apareciendo progresivamente. Durante un periodo de tiempo tenemos un calendario que no es público ahora mismo, pero en que irán apareciendo todos esos servicios posteriormente. Con los clientes que están en esa fase previa, pues trabajamos conjuntamente para asegurar que los proyectos, los grandes proyectos que necesitan hacer en la región, pues tienen los servicios en las fechas que ellos necesitan, ¿vale? Para todos los demás, como digo, están disponibles esos 2 meses después de Managed Access. Y hay una serie de servicios que llamamos estratégicos, que es el último y tercer nivel de servicios de Azure, que sería un poquito más avanzado. Y esos servicios que normalmente involucran un hardware especial a medida, normalmente siempre con un ISV, pues aparecen con un calendario específico. No todas las regiones del mundo tienen ese tipo de servicios y aquí lo hacemos desde Microsoft en función de la demanda de los clientes.
Si hay clientes que necesitan en España servicios estratégicos, ya tenemos una lista de muchos de ellos, pues nosotros lo metemos en la planificación para poderlo tener en nuestra región. Pero habrá servicios que si no lo demanda nadie, pues no los tendremos y hasta que no haya demanda, pues no los incorporaremos. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es lo que os puedo compartir desde el punto de vista de fechas. Un dato más, y es que en ese calendario los últimos servicios que van a estar disponibles son los que tienen que ver con Dynamics. O sea, primero aparece Azure, aparecerá muy rápido Microsoft 365. Estamos trabajando para que sea la misma fecha de apertura general de la región esté disponible ya Microsoft 365 y unos 3 meses después aparecerá Dynamics 365, donde aparecerán también con un decalaje. Primero aparecerán Customer Engagement, bueno, para ser más exactos, hablando más que de Dynamics 365, si hablamos de Business Apps, de aplicaciones de negocio, como sabéis, tendríamos que hablar también de Power Platform. Power Platform será lo primero que aparecerá dentro de esa parte, después aparecerá Customer Engagement y después aparecerá la parte de Finance and Operations. ¿Vale? Pero todos esos servicios van a estar disponibles desde la región de España. Vale, a ver, más preguntas que veo por aquí. Cuando esté disponible a nivel general, ¿estarán habilitados todos los servicios, solamente ciertos servicios? Vale, creo que he contestado a esa parte. Luego, la migración de zona implica cambios en las IPs públicas. Quiero decir, ¿se pierden las IPs públicas actuales? No tiene por qué. Depende de la configuración de red que se haga para la conectividad. Esto, el consejo es contactar con la empresa con la que se tiene ahora mismo la conectividad directamente para adaptarla para que pueda acceder a la nueva región localmente, ¿no? O bien por un Express Route o bien por una conexión compartida, ¿no? Pero el propio operador, la empresa que esté facilitando esa parte de comunicaciones, va a saber asesorarlo perfectamente cómo hacerlo. Muy bien. El segundo bloque de la presentación tiene que ver con las tecnologías y las innovaciones que tenemos en los data centers, ¿no? y que forma parte del modelo por el cual los data centers se han convertido, los data centers de la nube pública de Microsoft se han convertido en grandes centros de optimización de muchos aspectos. Pero también grandes centros de innovación. Es decir, muchos de los elementos, no solamente lógicos desde el punto de vista de servicios, servicios de Azure avanzados, por ejemplo, o comentamos antes, Microsoft 365, Dynamics 365, son servicios que gracias a la nube pues, están pues, al último nivel de tecnología y lo ofrece incluso a empresas pequeñas a un precio muy razonable, cosas que de otra forma no podrían ser pues, accesibles para muchas empresas. Ahora está en boga de todos los servicios de OpenAI, ¿no? Que tenemos incorporados también en Azure. Pues ya digo, no solamente ofrece ese tipo de servicios lógicos, sino que hay una serie de servicios relacionados con eficiencias en todos los aspectos que también los propios data centers que están detrás de la nube pues ofrecen, ¿no? Y que permiten a los clientes cumplir otra serie de objetivos que no son solamente objetivos desde el punto de vista del funcionamiento de las aplicaciones. Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido, algunos de ellos, y cómo está el estado de arte aquí desde el punto de vista de los data centers de Microsoft y en particular también algunos aspectos del data center, los data centers que estamos construyendo en España. Bueno, lo primero quizás tenemos que mencionar, es importante y no podía dejarlo, es los aspectos de seguridad, ¿no? Uno de los motivos por los que muchos clientes están moviendo su información a la nube tiene que ver con el mayor grado de seguridad que tiene la nube respecto a una propia instalación mantenida y gestionada por el propio cliente, ¿no? Por muy grande que sea el cliente, es muy difícil, es muy complejo dotar a sus entornos, a sus sistemas de unos niveles de seguridad comparables siquiera a los que puede encontrar en la nube pública, ¿no? de Microsoft. Y el motivo es muy claro y es que no solamente por la inversión que la propia Microsoft hace, estamos hablando aquí bueno, pues de 20.000 millones en periodos de 5 años. Bueno, son inversiones enormes que nadie más está haciendo y destaco mucho esto no solamente el grado de inversión, sino el que esto es así porque Microsoft es el único proveedor de nube pública que también es fabricante de productos de seguridad. Y esto marca una diferencia muy importante también desde el punto de vista de cómo está configurada la seguridad en las nubes que tenemos, ¿no? Y lo que ofrece de cara a los clientes. La propia exposición
de todos los servicios que tiene Microsoft a nivel mundial, pues le ofrece una posibilidad enorme de poder anticiparse a posibles ataques o anticiparse a posibles amenazas, ¿no? Estamos hablando de cifras muy grandes, ¿no? Aquí, en las cifras, todo esto es una traducción del inglés. Donde pone millardos, pues serían el billón americano. Pues, hablamos de esos 470.000 millones de emails, ¿no? que se están analizando al mes, o 60.000 millones de documentos, o 1.000 millones de cuentas de usuario, ¿no? Son, de nuevo, una serie de información que a través de los esquemas que tenemos de inteligencia artificial permiten detectar todas las amenazas lo antes posible, ¿no? Y proteger, por tanto, a los clientes que están usando nuestro entorno de nube. Un ejemplo muy claro es lo que ha pasado con Ucrania, por ejemplo. En Ucrania, cuando empezaron los ataques, también desde el punto de vista de esa ciberguerra que está ocurriendo por parte del frente ruso, pues Ucrania, la decisión que tomó es mover todos sus ministerios. Hoy en día 16 de los 17 ministerios que tiene están en Azure, la totalidad, toda la información. Entonces, es un ejemplo de cuando de verdad hay amenazas serias, la nube es el lugar más seguro. Y Microsoft está ayudando no solamente a Ucrania, está ayudando a muchos gobiernos, a muchas grandes multinacionales a defenderse de ataques que provienen, pues, de agentes externos, incluso de gobiernos externos, ¿no? Como estamos comentando, ¿no? Entonces, el grado de seguridad que ofrece la nube es absolutamente diferencial, y lógicamente eso es una de las grandes preocupaciones de los clientes ahora mismo, ¿no? Pero no es la única. Hay una preocupación muy importante, especialmente en Europa, ¿no? Desde los últimos meses, que tiene que ver con el consumo y el gasto energético. En este sentido, sabéis que también la nube ofrece unos enormes beneficios, ¿no? Los datos que aparecen ahí vienen de WSP, es una consultora especializada en impacto medioambiental, una de las más importantes a nivel mundial, en la que, pues, ha hecho una comparativa de entornos habituales on-prem de clientes versus la nube de Microsoft. Y está hablando de ahorros de hasta el 93% en consumo energético y hasta el 98% en huella de carbono. Son ahorros pues extremadamente importantes para algo que ahora no solamente es especialmente importante para los clientes por el coste que supone, sino también por la normativa que, como sabéis, europea, pues empieza a solicitar hacia los clientes mucha más responsabilidad en este sentido, ¿no? Por lo tanto, como digo, las regiones son esos centros de optimización que permiten cubrir no solamente objetivos tecnológicos, sino también otro tipo de objetivos, en este caso también de sostenibilidad. ¿Y cómo consigue Microsoft esa alta optimización en el consumo de la energía, por ejemplo? Aquí tenéis una evolución de las distintas generaciones de data centers por las que Microsoft ha ido generando, diseñando, conforme ha ido pasando el tiempo desde que se crearon los primeros data centers, ¿no? Actualmente vamos por la generación 9. Los data centers de España son de esta generación. Y estos data centers, estamos hablando, en España van a tener un PUE de 1.12. Un PUE de 1.12 es de lo mejor que hay en la industria. Para los que no lo conozcáis, PUE es una de las métricas principales que hay cuando hablamos de data centers y de consumo energético en data centers. Básicamente es el ratio entre la energía que se consume total y cuánta energía realmente se consume solamente por el equipamiento informático, ¿no? Pues, históricamente, pues, los PUEs de 2.0 eran normales, eran muy habituales. Esto se ha ido reduciendo según ha ido pasando los años a través de mucha innovación y muchos mecanismos de los cuales contaremos alguna cosa un poquito más adelante. Y ahora mismo el estado del arte está en eso, en un PUE de 1.12 como los data centers de España que estamos a punto de abrir. Tenemos algún caso también de PUE inferior, pero no con el clima de España, ¿no? Con la climatología que tenemos en España. Entonces, bueno, sigue evolucionando, sigue habiendo mucha innovación al respecto, pero el punto donde está ahora ya es un punto, desde luego, mucho mejor el que puede tener cualquiera de los clientes por sí mismo con sus propios entornos on-prem o incluso muchos otros entornos de hosting. Aspectos que tienen que ver con la energía también y a los que estamos trabajando, ¿no? Para los que conozcáis un poquito más el funcionamiento de los data centers, sabéis que son independientes desde el punto de vista energético. Todos los data centers, en caso de fallo de alimentación por parte de la red,
y eso que los data centers tienen duplicados los accesos a distintas subestaciones eléctricas, pues en caso de fallo, que en este caso tiene que afectar a varias de subestaciones, tiene capacidad de generar su propia energía. Lo hace a través de un conjunto de baterías que se ponen en funcionamiento inmediatamente en el momento del fallo. Son baterías que normalmente están pensadas para tener una duración, una capacidad para mantener en funcionamiento el data center, pues un minuto o menos de un minuto, que es el tiempo justo que hace falta para que entren en funcionamiento unos grandes motores diésel, que son los que actúan de generación y pueden mantener ese funcionamiento indefinidamente para todo el data center, si hace falta de forma, como digo, indefinida. En el caso de Microsoft y en el caso particular de los data centers de España, lo que usaremos en esos casos, porque ya hablamos de una combustión, ya de nuevo hablamos que esto no es energía verde, que es la que nosotros estamos alimentando en los data centers. En este caso estamos obligados, en ese caso de fallo, pues ir a este tipo de soluciones de combustión. Pues en este caso, en España estamos usando biocombustibles con mucha menor huella de carbono. Pero como eso no es suficiente, porque todavía tiene una huella mínima de carbono, desde Microsoft estamos trabajando en alternativas para eliminar estos motores diésel de todos los data centers. Ahora mismo es lo que permite la tecnología, pero tuvimos un avance el año pasado, ahí por junio, crítico para esto, ¿no? Y es que construimos la primera célula de hidrógeno, en realidad es de una composición con hidrógeno y con oxígeno, capaz de sustituir a un motor diésel de este tamaño, ¿no? Estamos hablando de una célula de 3 megavatios. Hasta ahora no existían células de este tamaño de hidrógeno, siempre han sido mucho más pequeñas, ¿no? Y esta es la primera célula de hidrógeno primera que es capaz de sustituir un motor diésel de este estilo, ¿no? Esto es una innovación enorme porque no solamente permite ya empezar a ir retirando los motores diésel y por lo tanto incluso en el caso de fallo por parte de la red, pues garantizar que el funcionamiento puede ser con energía 100% verde, sino que además ofrece pues, disponibilidad no solamente en el mundo de data centers, también en mundos que pueden tener que ver con hospitales o entornos que requieren una muy alta disponibilidad también pues de sistemas críticos de un país, etcétera, ¿no? Entonces, el futuro en este caso de esa evolución de esos sistemas de backup va a pasar por este tipo de células. De nuevo, esto no va a ser suficiente, ¿no? Y es que estamos evolucionando de una forma que cada vez estamos metiendo más transistores en cada uno de los procesadores. Ahora empieza a haber un consumo masivo de procesadores de GPUs, de procesadores gráficos, que consumen mucho más que las tradicionales CPUs y, lógicamente, todos estos consumos tienen una transposición en calor. Entonces, esto genera un problema desde el punto de vista de cómo gestionar adecuadamente el calor en los centros de datos, siempre con un consumo energético muy bajo. Una de las tecnologías que más claramente están evolucionando y que van a ser probablemente ya nuestra realidad en muy, muy breve son las de la inmersión de los propios componentes, los propios servidores en líquidos especiales, líquidos que son neutros desde el punto de vista eléctrico y que tienen unas características especiales que permiten la disipación de calor mucho más eficientemente que lo que pues, los sistemas con aire que se están usando habitualmente ahora, ¿no? Microsoft invierte mucho en servidores especiales junto con fabricantes pues para crear sistemas que aguanten mucho más calor, que funcionen de forma habitual con mucho más calor de lo que es lo habitual, pero ya digo que eso tiene una serie de límites y la evolución necesita cada vez más. Entonces ya somos además el primer proveedor de nube que ya en producción ha incorporado sistemas de este estilo, ¿no? Veis ahí que eso significa una serie de cambios. Los racks habituales donde se ponen los servidores, en lugar de ser verticales, pasan a ser horizontales. Veis ahí el modelo, cómo es, están sumergidos, el líquido, para aquellos que lo preguntéis, el líquido en que se sumergen, como digo, es un líquido que no afecta desde el punto de vista eléctrico a las placas y ebulle a temperaturas cercanas a los 50 grados, y esa propia evolución es la que hace la eliminación y disipación del calor tan eficiente. Esa ebullición genera un vapor a través de ese líquido que es reconducido a través de unos canales para llegar a un condensador.
donde otra vez vuelve a convertirse en líquido y permite, por lo tanto, que sea un circuito que llamamos de 2 fases, un circuito cerrado, donde ese propio líquido es reusado. Pues el primer sistema con ese tipo de tecnología en un entorno en producción es de Microsoft y bueno, pues lo tenemos ya disponible en algunos de los data centers. Todavía le queda a esta tecnología para poderlo hacer masivamente en todos los data centers, pero está muy avanzada, lo vamos a ver dentro de muy poquito. Hay aspectos en ese sentido que van a llevar todavía un poquito más de tiempo, pero también muy prometedores, ¿no? Como por ejemplo el proyecto Naintic, que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar porque es un proyecto que llevamos ya varios años trabajando con él. Es un proyecto donde estamos experimentando la creación de data centers debajo del mar. Es decir, toda esa disipación de calor que estamos comentando, que requiere energía, que requiere agua, etcétera, una muy buena solución desde el punto de vista de eficiencia es sumergirlos debajo del mar. Entonces, ya hemos tenido varias experiencias de tener sistemas en este sentido. Son sistemas estancos, donde además se incluye dentro un gas inerte para facilitar además la transmisión adecuada del calor de los propios sistemas. Dentro de estos contenedores hay servidores, hay racks de servidores que no se mantienen, servidores que se ponen directamente ahí y están por años funcionando. Si falla algún servidor, se conmuta a otro. O sea, hay una extra redundancia, pero se ha visto que son mucho más interesantes desde el punto de vista de mantenimiento, sobre todo desde el punto de vista de reducción de consumo energético. Aquí prácticamente no hay necesidad pues de nada de sistemas de ventilación, etcétera, como estamos comentando. Y bueno, pues veis ahí algunas imágenes donde pues dentro de los estudios que se están haciendo por parte de Microsoft, pues analiza también posibles impactos que pueda haber en la propia ecosistema marino que haya alrededor del contenedor. Pues acaso ese calor puede estar afectando de alguna forma, etcétera, ¿no? Que es un poquito lo que estáis viendo. Los primeros 2 años de experimentación con este tipo de sistemas han sido muy exitosos. Ahora estamos con una segunda fase ya para hacer esto que pueda ser funcionante a escala. Otro de los elementos, y aquí voy a pasar un poquito rápido, porque hay una especie de animación que lleva un poquito más tiempo, pero lo voy a contar rápido porque quiero tener algún tiempo después para la parte de preguntas que estamos diciendo, ¿no? Pero es un elemento muy importante que tiene que ver con nuestros data centers y en concreto también con el de España, y es que sabéis que hay un problema importante desde el punto de vista de cómo reciclar todos los desechos electrónicos que genera la humanidad como tal y los data centers especialmente, ¿no? Hablamos de muchos miles y miles de servidores y dispositivos electrónicos que hay en cada data center. El tiempo medio de vida de un servidor en un data center es de alrededor de 5 años y todo eso luego genera muchísima basura electrónica. Basura electrónica que eso representa hoy en día como el 70% de toda la basura peligrosa, todos los residuos peligrosos que hay pues en la basura que generamos. Entonces, es especialmente importante un tratamiento de ese tipo de residuos. Microsoft está construyendo centros de reciclaje junto con sus data centers para que todo ese tipo de elementos pueda ser reciclado, ¿no? Con un objetivo de poder llegar a un 100% de reciclaje. Lo único que no se recicla son los discos duros. Los discos duros se destruyen, pero todos los demás componentes se reciclan en muchos casos pues para usos de lo más variado, ¿no? Por ejemplo, incluso dotaciones de equipos para colegios, colaboraciones, o para industrias de juguetes, etcétera, ¿no? Hay muchos elementos en ese sentido, ¿no? Pero son centros de reciclaje importantes que se anexan a los data centers para poder garantizar este tipo bueno, garantizar que son cero basura, ¿no? Electrónica. Esto me lo salto ya como estamos comentando, ¿no? Entonces, pero sí que quiero mencionaros la última parte que tiene que ver con el almacenamiento, súper importante en los centros de datos. Aquí también hay mucha innovación. Algunos habréis oído hablar del proyecto Silca. El proyecto Silca es un proyecto por el cual Microsoft está almacenando información en cristales de silicio, cristales de cuarzo. Y esos cristales de cuarzo son almacenados y tienen una vida media de más de 1000 años. Si lo pensamos un poquito, nos damos cuenta de la cantidad de información que estamos generando continuamente y esa información
o se vuelve a grabar después de muchos años para mantenerla viva o se pierde. En la foto de ahí, por ejemplo, veis las cintas de la película de Superman de 1978. Entonces, esas cintas estaban dañando de forma irreversible. Y la Warner estaba buscando una forma de archivar ese tipo de información de forma que no se pierda. Bueno, pues se ha digitalizado y se ha guardado, veis ahí también la foto, en uno de esos cristales de cuarzo que tiene ese tiempo de vida de esos 1000 años, ¿no? Garantizado. Y hay unos sistemas que ya están incorporados en algunos datacenters para almacenar información en ese tipo de archivos y que pueda ser accesible desde la nube, ¿no? Es una novedad en el sentido de que es un nuevo modelo de almacenamiento creado precisamente para la nube y creado para resolver una problemática de muchos clientes que necesitan información especialmente importante y clave, pues poderla mantener a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Microsoft en este sentido está trabajando con una de las asociaciones que quiere mantener un archivo de toda la música que se ha ido generando y almacenarla en el Ártico y en uno de esos silos del Ártico para poderlo tener ahí, ¿no? Pues lo está almacenando en cristales de ese estilo para luego mantenerlos ahí, ¿no? Pero esto, que ya es una realidad a día de hoy y que se puede usar, ya digo, en algunos data centers, contrasta con la siguiente era, ¿no? Esto nos va a quedar un poquito más de tiempo, pero es especialmente importante y es usar el sistema que ahora desde el punto de vista humano conocemos como más eficiente para almacenar información y que nosotros que nuestro propio ADN, el usar las 4 bases de ADN para almacenar información. Estamos hablando de un grado, un nivel de eficiencia desde el punto de vista de la posible densidad de información por espacio, pues el más alto que se conoce en la naturaleza, ¿no? Desde Microsoft se está trabajando con laboratorios para replicar esto y poderlo hacer, ¿no? Estamos en un punto en el que ya hemos podido replicar y el almacenar hasta 1 giga de información en ADN. Veis ahí esa mesa con pues una serie de compuestos químicos que es la que automatiza eso. Ahora mismo esto tiene una pinta, lógicamente, muy distinta a lo que es un sistema de almacenamiento normal, pero porque todavía es muy prototipo, pero se está trabajando en ello. Es tan revolucionario como que el tamaño equivalente a una gran instalación de data centers, como puede ser la que veis en la foto, pues hablamos de un exabyte, o sea, 1 millón de terabytes, pues cabría en un cubo de 1 pulgada cúbica. La densidad es absolutamente enorme y con una otra ventaja importante y es que la duración de disponibilidad de esa información estaría entre los 2000 años y hasta los 2 millones de años si aplicamos tecnologías para fosilizarlo. Igual, sí, reproduciendo los mismos procesos de la propia naturaleza. Entonces, bueno, abre un campo enorme en el que va a permitir que mucha información que a día de hoy no se está pudiendo almacenar, podamos tener un sitio para almacenarlo sin necesidad de requerir pues, tanta energía, tanto espacio para poderlo hacer. Todo esto son temas apasionantes, hay un montón de ellos más en los que está investigando Microsoft y que está aplicando a los propios data centers, como ya digo, como centros de optimización. Tenéis ahí un enlace donde podéis profundizar un poquito más en ello y donde podéis ver una especie de tour virtual de cómo es un data center, las distintas zonas que hay, etcétera, ¿no? Y os animo a que lo veáis. Pero ahora ya sí, acabo para dejar unos minutitos para alguna pregunta, ¿no? Además que tengo la boca seca ya casi. Entonces, a ver, creo que a ver, ¿qué preguntas tenemos por aquí? Es posible saber las ubicaciones de las zonas de la región de Madrid. A ver, las que no son públicas todas, las que se han hecho públicas son Algete, son MECO y San Sebastián de los Reyes. Entonces, eso es lo que podemos comentar y se han hecho públicas, no es habitual en Microsoft, pero bueno, Brad Smith, ya sabéis, nuestro vicepresidente estuvo aquí en España y él no tuvo problema en contarlo, entonces desde ese momento es público, ¿vale? Pero no es habitual, no creo que demos más información al respecto en ese sentido. ¿Alguna cuestión más que pueda haber? Espero que os haya sido interesante la sesión y en cualquier caso, y os animo, como os decía, a trabajar con los clientes para empezar a trabajar ya en las arquitecturas y las capacidades de conectividad para sacar el máximo provecho, ¿no? a la nueva región.
La verdad, Enrique, que es súper interesante. Yo que vengo de la parte de sistemas, que siempre me ha gustado mucho toda la parte de hierro, pero la verdad me parece que esas latencias que estáis anunciando me parece que van a ser claves para el desarrollo de la nube en España y con negocios en España. Me parece impresionante, sinceramente. Sí, además es un tema bastante apasionante, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a hablar de la nube como si fuera una caja negra, ¿no? Que vendemos así. Y el conocer un poco dentro las interioridades, ¿no? De cómo toda la tecnología que hay detrás y cómo está evolucionando para que eso sea una realidad y que cada vez sea mejor y más eficiente, pues la verdad es que ya digo, da para mucho, ¿no? Y cualquiera de estos proyectos que estábamos comentando así muy por encima, pues da para hacer pues una sesión solamente para ellos, ¿no? Es súper interesante. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos y como digo, un abrazo y un saludo a todos. Enrique, muchísimas gracias. Y como siempre sabemos que te tenemos a nuestra disposición. Espero que las siguientes novedades pues que las podamos anunciar o cuando ya hayáis empezado con la primera parte de puesta en marcha, pues que tengamos otra pequeña charla después del verano, que ya nos anuncies que nos queda poquito para poder empezar a meter ahí clientes. Totalmente, totalmente Bueno, así será. Un y abrazo muchas fuerte. gracias a todos. Muchas gracias a todos y os esperamos en el siguiente, que será para hablar un poco de sostenibilidad. Será a principios de junio. Y creo que, no sé si me equivoco, pero creo que estará Antonio Gudía como representando a Forética. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.